¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante porque os traigo un truco. Es un truco que yo utilizo a diario cuando, por ejemplo, en este caso, estamos en un vídeo en YouTube y digo, chicos, iros a miguelmar.com /Amazon. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues te dejo que lo investigues. Pero de esto va este vídeo, de cómo mandar a la gente con una dirección muy corta y muy sencilla para la gente al sitio donde tú quieras, ya sea, afiliación en Amazon o ya sea cualquier otra página web que tú quieras. Así que venga, ¿quieres saber cómo se hace esto? Pues vamos allá. Bien, pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer va a ser técnicamente instalar un plugin en una página web, en esta que hemos creado en el curso de MAMP, de cómo hacer páginas web en local. Este curso lo tienes en mi zona premium, y para que veas para qué funciona esto que vamos a hacer en este vídeo, es que si te acercas a miguelmar.com /premium, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vas a ser dirigido a la verdadera URL donde está la zona premium de Miguelmar. Bien, pues esto lo hacemos gracias a instalar un plugin que vamos a instalar. Y en ese curso creamos esta página web fantástica con la plantilla Enfold en cuestión de unos 10 minutos o menos, no llegó a tanto. Como veis, este tipo de plantilla es increíble, y si haces páginas web o estás metido en el mundillo de las páginas web, tienes que estar en la zona premium de Miguelmar, porque puedes descargar esta plantilla y todos los plugins que quieras que sean de mucha utilidad para ti, premium, dentro de la zona premium de Miguelmar. Bueno, ya he hecho un spam de valor y ahora vamos a ir a lo que es este vídeo. Nos vamos a acercar dentro de nuestra página web directamente al escritorio de WordPress. Dentro del escritorio nos vamos a ir a plugins, añadir nuevo. Aquí vamos a escribir en el buscador redirect, ¿veis? Redirect con T, y nos va a salir este de aquí, que es como florecitas del campo. Hoy que estoy con un subidón de alergia, ¿no? Porque estamos aquí prácticamente ya en la primavera y esto es una locura como me encuentro. Si tengo la voz mal, disculparme, pero es por la alergia. Bien, en este caso le vamos a dar aquí a que nos instale el plugin ahora. Esperamos un poquito y cuando esté descargado lo vamos a activar. Ahora. Ya lo tenemos instalado y hemos venido directamente a lo que son los plugins. Como en este sitio de prueba no tenía ningún plugin, solamente tenemos el redirection. Bien, ahora tenemos que darle a ajustes, o os voy a enseñar dónde se encuentra dentro del panel, y es en herramientas, redirections. Aquí le tenéis. Ahora nos pregunta, una serie de dudas y preguntas que yo en este caso, os lo vais leyendo si alguna de vosotros queréis entreteneros en todo esto, y si no, adelante, hasta que termine la configuración. Vale, decimos que sí, y ya estamos. Vale, este es el panel de redirections. En las preguntas que nos ha hecho, digamos, que si él encuentra enlaces que estaban caídos, los ha redireccionado hacia el sitio original. Bueno, estas son cosas que este plugin va haciendo, pero a lo que voy hoy, que os quiero enseñar, es las redirecciones de las que hacemos cuando, por ejemplo, mandamos a alguien desde un sitio a otro. Tenemos la página, como os he enseñado, de un gimnasio, y no tenemos tienda física ni nada que vendamos nada, pero queremos mandar a la gente y ganar un dinero y tener una tienda. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mirad, si ahora nos vamos aquí a Amazon, ¿vale? Ya estoy logueado con mi cuenta de afiliado, tengo esta barrita blanca aquí, y lo que hacemos aquí es buscar, por ejemplo, mancuernas. Bien, esto os voy a exponer un poquito un tema, no tiene nada que ver con este vídeo, pero seguro que os va a enriquecer. Lo que hacemos es que si tienes además una cuenta Prime, si tienes aquí el pinchito de Prime, lo activas o le das a, digamos, la búsqueda de entrega gratuita, porque así vamos a seleccionar los productos en los cuales no se le agrava al cliente más el precio. Eso sería una de las cosas que yo suelo hacer cuando busco productos en Amazon, para poderlos recomendar a vosotros. Bien, pues otra de las cosas que suelo hacer también es hacer, digamos, enlaces a búsquedas complejas
o a búsquedas como esta, por ejemplo, mancuernas. Bien, si imaginaros que yo quiero simplemente poner un enlace, poner mi nombre de la tienda.com/mancuernas. Bueno, pues yo lo que haría sería buscar aquí mancuernas, como estáis haciendo aquí, e irme al enlace de texto y aquí copiaríamos, ¿vale?, el enlace. Si tenéis más de un seguimiento de tienda, tenéis que desplegar aquí y desplegar el que queráis, ¿vale? Esto ya son cosas de Amazon. Ya os digo que si queréis saber más de cómo crear tiendas de afiliación en Amazon, en el curso de más de 50 vídeos que tengo en la zona premium, solo por ser miembro tienes acceso a todo esto. Ahora, si copiamos este enlace y nos lo llevamos al experimento que vamos a hacer, mandaríamos a la gente simplemente a las mancuernas. Bueno, en este caso no es lo que yo quiero hacer, no quiero llevarles a esta búsqueda, sino que os voy a enseñar otro truco más. Y es otra cosa que yo he aprendido con el tiempo en la afiliación de Amazon. Si os fijáis, aquí hay miles de productos, pero ¿qué pasa si yo mando a alguien hacia estas pesas? Pues lo que ocurre es que como estas pesas dejen de tener stock, automáticamente estas pesas van a llegar a un error. Va a llegar a una pesa en la cual el cliente no va a poder comprar, por lo cual vas a perder ese cliente. Porque va a decir, bueno, pues vaya rollo, puede darse el caso que se ponga a buscar en él mismo otras pesas y las compre y tenga suerte, pero no le has llevado directamente a un resultado inteligente a nivel de que tengas que comprar. Entonces, vamos a ser más inteligentes y vamos a mirar. Últimamente, como veis, bueno, esto pone unas etiquetas rojas porque están en oferta. Tampoco recomiendo que los mandéis a la oferta, porque la oferta cuando se acabe, esto seguramente que valga más o se queden sin stock, porque hacen ofertas para quitarse el stock de encima. Esto es como una tienda lógica normal de la calle. Pero luego tenemos aquí unas etiquetas negras muy curiosas y estos son los recomendados. O sea, ellos te lo recomiendan, Amazon te lo recomienda. Pero claro, te lo recomienda, ¿por qué? Pues porque tenga más beneficio con ellos, o bueno, no lo entiendo muy bien las recomendaciones, o porque sean algo que sea lo más normal. Pero nosotros vamos a buscar otro tipo de etiqueta, y es esta etiqueta, chicos, esta etiqueta. Esta etiqueta es lo más vendido. ¿Qué pasa si pincho en esta etiqueta? Pues mirad lo que pasa. Estos son las mancuernas, o lo que más vende Amazon a los clientes. ¿Y eso qué significa? Pues que los vende porque son una pasada, porque el material es muy bueno, porque tienen muy buen precio y encima, os voy a decir una cosa, de todo esto Amazon tiene mucho stock, porque no se puede permitir el hecho de que alguien vaya a comprar algo y no tenga. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí solo aparece lo que realmente tiene. Entonces aquí no vais a tener nunca problema de que el stock desaparezca de esta página. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como caballo ganador, lo que vamos a hacer va a ser copiar el enlace de esta página, nos vamos a texto, copiamos, ya sea en Mac o en Windows, Control C o CMD más C, copiamos, y ahora que ya tenemos copiado el enlace, nos vamos a venir a nuestra página. Nos vamos a venir al plugin de Redirections. Y vamos a venir a la primera línea de aquí abajo. En esta primera línea es como el origen. Si alguien entra en barra tienda, ojo, también podría poner mancuernas o podría poner material de gimnasia, podría poner lo que yo quisiera, pero esto es una dirección URL. Y ojo, es importante que la primera, en principio, no exista una URL llamada tu página web.com /tienda, porque si no, nunca entrarían en esa página real de tu tienda. Esto va por delante de lo que ya tienes en tu página web. Entonces, eso es importante que lo sepas, y es muy importante que lo sepas también porque hay otras estrategias que si tú, por ejemplo, quieres cambiar o has cambiado tú la dirección de un post, de un artículo, es recomendable que vengas aquí y lo pongas la URL del artículo viejo y luego aquí la URL del artículo nuevo en donde se encuentra. De esa manera la gente cuando pinche en cualquier resultado de Google va a llegar a realmente donde tú quieres, no donde Google le va a mandar, que es la antigua. Entonces, como veis, este plugin no solamente vale para hacer este truco, sino que vale para muchas cosas. En realidad son redirecciones 301 y son muy buenas de trabajar. Luego aquí te dice que si quieres exacto, o sea, si alguien pone /tienda, lógicamente sí, quiero que sea exacto,
Aquí hago un inciso, no hace falta que pongas el nombre completo de tu dirección URL, solo barra y a dónde va, porque da por hecho de que ya estás metido dentro de tu página web. Bien, lo siguiente que hacemos aquí es pegar el destino. Cuando alguien entre en tu página web.com/tienda, ¿a dónde va? Pues va al destino. Pego la URL y aquí por último me dice dos opciones, o es una modificación de un post o es un redireccionamiento, que en este caso es un redireccionamiento. Mando de aquí a aquí directamente a la gente. Lo guardo. Y como veis aquí se van a ir amontonando todas las direcciones que podemos editar en cualquier momento o cambiar, ¿vale? O sea, esto no es algo que sea para siempre, sino que lo podemos estar cambiando a nuestro antojo, aunque no se da el caso. Normalmente pues vas metiendo aquí información y esto cada vez va siendo más largo, más grande, dependiendo del proyecto que estés haciendo. Bien, entonces vamos a ver qué ha pasado. Si nosotros nos venimos aquí a lo que es la página principal y mandamos a alguien, ¿vale? O directamente hacemos aquí también un botón que se puede llamar tienda y le mandamos allí, ¿vale? Eso no necesitaría este plugin porque lo puedes hacer directamente. Pero la verdad es que si tú estás hablando en un vídeo en internet o estás hablando en un podcast, porque esto es para transmitir una dirección de internet a alguien que te está escuchando, o que es muy sencillo de poder leer, ¿no? Porque es una dirección muy legible, rápida, que la gente se pueda acordar de ello, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí alguien pone tu dirección de internet.com/tienda y le da a enter, mirad lo que pasa, chicos. Esto es brutal. ¿Por qué? Porque estamos mandando a esta página web a alguien, como me decía uno de mis alumnos, desde mi propia página web les estoy mandando a Amazon. Pero realmente no es así. Les he mandado a otro sitio y de otro sitio les he mandado a Amazon. Pero para Amazon todas esas entradas vienen de nuestra web. Es como si entraran en nuestra propia página web la gente a comprar en Amazon. Incluso si este enlace tú lo pones, el de tu página web.com/tienda, lo pones en una red social, como va a ir primero de la red social hacia tu página web y de tu página web va a ir a Amazon, para Amazon en principio, bueno, esto es una teoría, no sé si rastreará más de un nivel Amazon, pero realmente le está llegando desde tu página web. Y como bonus extra os diré que, por ejemplo, sabéis que muchas veces habéis visto, si estáis viendo vídeos como este, que se pueden poner unas tarjetas en la parte de arriba, como esta que está saliendo ahora mismo, esta tarjeta que se pone en los vídeos de YouTube. Bueno, en realidad son para mandar a alguien a otros vídeos, o directamente te deja ir a simplemente tu página web que tienes registrada. O sea, a mí solo me deja entrar en miguelmar.com, ya está. O sea, esta tarjeta solo me deja ir a miguelmar.com. Pero ¿qué pasa? Que si yo utilizo el plugin de redirections en miguelmar.com y resulta que les mando a otro sitio, les pongo el enlace que os he enseñado, podéis mandar a cualquier parte, a cualquier sitio o a cualquier lado, podéis mandar a la gente desde un vídeo en YouTube. Por ejemplo, te animo a que si pinchas aquí ahora, vas a ir a las mejores ofertas de Amazon. Y esto realmente no es que le guste mucho a YouTube, pero como veis sí que se puede hacer. Podéis poner en las tarjetas de los vídeos directamente enlaces a productos de Amazon. O sea que como veis este tip es buenísimo, os animo a que le deis y veáis la sorpresa que os tengo. Así que si esto os ha gustado, ahora... Pero ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara. Y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder. Así que venga, hasta luego, amigo.